El mundo aséptico de un multimillonario se tambalea cuando conoce a una enfermera negra con trillizos que llevan marcas de nacimiento familiares. ¿Qué impactante verdad revelarán esas marcas sobre su pasado compartido? Y si quieres cuidar de tu familia y te gustan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte en tu vida. El sol vespertino proyectaba largas sombras a través de los ventanales de la oficina de Lucas Harrington en Manhattan. La sala de juntas, situada en el piso 50 de la Torre Harrington, reflejaba sus exigentes estándares en cada detalle. La mesa de caoba brillaba bajo la iluminación empotrada, y las sillas estaban colocadas con ángulos precisos. Lucas se encontraba al frente de la mesa, su traje sastre de carbón impecable, igual que los informes trimestrales extendidos ante él. Las proyecciones del tercer trimestre demuestran un aumento del 15% en la cuota de mercado, afirmó Lucas, su voz llevando la tranquila autoridad que se había convertido en su sello distintivo. Los miembros del consejo escucharon atentamente mientras desmantelaba metódicamente sus preocupaciones sobre las recientes fluctuaciones del mercado. A sus 42 años, Lucas había convertido a Harrington Enterprises en una potencia mundial gracias a su pura determinación y una atención casi patológica a los detalles. Sarah Chen, su directora financiera, lo observó desenvolverse en la reunión con una facilidad práctica. Había trabajado con él el tiempo suficiente para reconocer las sutiles señales de su perfeccionismo, la forma en que ajustaba su vaso de agua para alinearlo perfectamente con el borde de su portafolio, como inconscientemente enderezaba sus gemelos cuando alguien desafiaba su análisis. La reunión prosiguió según la agenda cuidadosamente elaborada por Lucas. Cada punto se abordó con precisión matemática, cada decisión se registró con meticuloso cuidado. Cuando los miembros del consejo salieron 2 horas después, se fueron con la certeza que proviene de ser liderados por alguien que nunca dejaba nada al azar. Pero cuando la puerta se cerró tras el último miembro del consejo, algo cambió en la actitud de Lucas. Sus hombros, usualmente sostenidos con precisión militar, se relajaron ligeramente. Caminó hacia su oficina privada, un espacio que reflejaba la misma atención al detalle que la sala de juntas, pero con sutiles toques personales que pocos habían notado. Los ojos de Lucas se dirigieron a un marco de plata sobre su escritorio, parcialmente oculto detrás de su monitor. La fotografía del interior mostraba a un niño pequeño, quizás de 7 u 8 años, de pie con torpeza frente a un árbol de Navidad. La sonrisa del niño parecía forzada, su postura ya mostraba señales del rígido control que definiría su vida adulta. Solo en su oficina, Lucas se permitió un momento de vulnerabilidad que habría sorprendido a sus empleados. Sus dedos trazaron el borde del marco, recordando la Navidad en que se tomó la foto. Fueron las primeras fiestas después de que su padre implementara el protocolo de excelencia, un estricto régimen de exigencias académicas y físicas que marcaría la infancia de Lucas. Al otro lado de la ciudad, en un entorno muy diferente, Tara Williams se movía por la sala de pediatría del Hospital Comunitario Metro con una eficiencia experimentada. Sus uniformes eran de un azul liso, marcados solo por una simple placa de identificación y alguna que otra salpicadura de antiséptico. A diferencia del mundo de Lucas, con sus superficies brillantes y bordes afilados, el dominio de Tara estaba lleno del caos organizado de la vida misma. Las paredes de la sala de pediatría estaban pintadas con alegres murales, aunque la pintura se estaba desconchando en algunos lugares. Tara ya casi no lo notaba, su atención estaba centrada en las 3 cunas idénticas colocadas cerca del puesto de enfermería. Los trillizos que había dentro se habían convertido en el corazón de la sala durante las últimas semanas. Hora de la revisión, pequeños, murmuró Tara, su voz cargada de la calidez que la convertía en una favorita entre pacientes y personal. Se acercó a cada cuna, revisando los signos vitales con una precisión suave. Cada bebé recibió la misma atención cuidadosa, aunque Tara había aprendido a distinguir sus sutiles diferencias. Sus colegas a menudo se maravillaban de su dedicación. Mientras que otras enfermeras rotaban en sus turnos con competencia profesional, Tara aportaba algo más a su trabajo. Conocía la historia de cada paciente, recordaba las preocupaciones de cada padre, y de alguna manera, lograba hacer que cada persona se sintiera como su única prioridad. La doctora Martínez quiere otra serie de lecturas para el bebé C, dijo Jenny, otra enfermera. Tara asintió, dirigiéndose ya a la tercera cuna. No necesitaba consultar sus notas para saber que el bebé C había presentado una temperatura ligeramente elevada durante el turno de noche. Esos detalles quedaban automáticamente archivados en su catálogo mental de atención al paciente. El contraste entre el mundo de Tara y el de Lucas no podía ser más radical.
Mientras él dominaba las vistas del horizonte urbano desde su oficina con climatización perfecta, ella trabajaba bajo luces fluorescentes en un edificio en constante lucha contra las limitaciones presupuestarias. Sin embargo, ambos compartían una dedicación a la excelencia que definía sus vidas profesionales, aunque la expresaran de maneras muy diferentes. A medida que avanzaba la tarde, Tara completó sus rondas con la misma atención al detalle que Lucas aportaba a sus negocios. Pero mientras que la precisión de él emanaba de una necesidad de control, la de ella fluía de un profundo pozo de compasión. Conocía cada pitido de los monitores, cada cambio en el estado de sus pacientes, no porque exigiera la perfección, sino porque comprendía que ese conocimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los caminos de estos dos individuos, el titán empresarial controlado y preciso, y la enfermera cálida y dedicada, parecían destinados a permanecer separados, sus mundos divididos por algo más que las manzanas que los separaban. Sin embargo, al ponerse el sol sobre Manhattan, proyectando largas sombras a través de los asépticos pasillos del Hospital Comunitario Metro y las oficinas impecables de la Torre Harrington, ya se estaban poniendo en marcha las fuerzas que llevarían a estas dos almas diferentes a la órbita la una de la otra. Los zapatos italianos de cuero de Lucas resonaban en los pasillos institucionales del Hospital Comunitario Metro. El familiar aroma a riqueza, un sutil perfume y lana recién planchada, se mezclaba torpemente con el antiséptico y el limpiador de suelos. Había visitado a docenas de posibles receptores de donaciones a lo largo de los años, pero esta visita se sentía diferente. Quizás fueran las obras de arte de los niños que adornaban las paredes, o la forma en que zumbaban las luces fluorescentes, tan diferentes de la silenciosa eficiencia de su ámbito corporativo. El administrador del hospital, el Dr. Phillips, lo guió por la sala de pediatría, describiendo las necesidades del departamento con una diplomacia experimentada. Lucas escuchó con media oreja, su atención cautivada por la silenciosa eficiencia del personal médico que se movía a su alrededor. Una enfermera en particular llamó su atención, se movía entre tres cunas con una gracia que le recordaba la cuidadosa organización de su agenda diaria por parte de su asistente ejecutiva. Y esta es Tara Williams, una de nuestras enfermeras pediátricas más dedicadas, dijo el Dr. Phillips, deteniéndose cerca del trío de cunas. Tara, él es el señor Harrington. Está considerando una donación significativa a nuestra unidad de pediatría. Tara levantó la vista de sus gráficos, y Lucas sintió que algo se removía en su cuidadosamente ordenado mundo. Sus ojos no mostraban el reconocimiento inmediato ni el interés calculado que normalmente encontraba. En cambio, irradiaban una calidez que parecía evaluarlo no como Lucas Harrington, el CEO, sino simplemente como otro ser humano en su sala. Señor Harrington, reconoció, con una voz profesional pero cálida. ¿Le gustaría conocer a nuestros pequeños luchadores? Señaló las tres cunas, cada una conteniendo un bebé idéntico conectado a varios aparatos de monitorización. Lucas se encontró acercándose, atraído por algo que no podía identificar con precisión. Los bebés eran pequeños, extraordinariamente pequeños, con rasgos diminutos casi idénticos. ¿Triates?, preguntó, su tono habitualmente imperativo suavizado por el ambiente. Sí, respondió Tara, revisando uno de los monitores. Nacieron 6 semanas antes de tiempo. Ahora están bien, pero ha sido un largo camino. Habló de los bebés con una mezcla de conocimiento profesional y entrega personal que Lucas encontró intrigante. En su mundo, ese apego emocional al trabajo se consideraba una debilidad. Mientras Tara explicaba los desafíos que habían superado los trillizos, Lucas notó cómo ajustaba sus mantas con la misma precisión que él dedicaba a los contratos corporativos. Sin embargo, su precisión provenía del cuidado, no del control. Le inquietó de una manera que no podía definir con exactitud. Más tarde, después de que Lucas se despidió con la promesa de considerar la donación, Tara se encontró en la sala de descanso con Jenny, su amiga más cercana en el equipo. La cafetera industrial gorgoteaba de fondo mientras hablaban de la visita. ¿Puedes creer que Lucas Harrington estuvo aquí?, preguntó Jenny, removiendo crema en su café. El hombre vale miles de millones. ¿Viste su reloj? Probablemente cuesta más de lo que ganamos en un año. Tara pensó cuidadosamente su respuesta. Era diferente a lo que esperaba, admitió. Hay algo en el que no coincide con su imagen pública. ¿Notaste cómo miraba a los trillizos? Como si intentara resolver un rompecabezas. ¡Ay, vamos!, se rió Jenny. Probablemente solo estaba calculando la deducción de impuestos por su donación.
Los hombres como él no ven a la gente, Tara. Ven números en una hoja de cálculo. Pero Tara no estaba tan segura. Había visto algo más en los ojos de Lucas cuando miró a los bebés, un destello de vulnerabilidad que no concordaba con su fachada cuidadosamente construida. Quizás, dijo sin comprometerse. Pero me pregunto si alguien alguna vez le ha dado la oportunidad de ser algo más que su cuenta bancaria. Mientras tanto, Lucas estaba sentado en su coche frente al hospital, incapaz de irse. Su chofer esperaba pacientemente mientras él miraba la fachada desgastada del edificio. Los rostros de los trillizos lo perseguían, despertando recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo. Cada bebé tenía una pequeña marca de nacimiento detrás de la oreja izquierda, un detalle que parecería insignificante para la mayoría, pero que hacía que la mano de Lucas se moviera inconscientemente al mismo lugar en su propio cuello. Bajó el espejo del parasol del coche, examinando la marca que normalmente mantenía oculta bajo un cabello cuidadosamente peinado. La pequeña marca de nacimiento en forma de media luna había sido una fuente de irritación durante toda su infancia, un defecto en su presentación por lo demás perfecta. Ahora, ver esa misma marca en 3 rostros inocentes despertaba preguntas que nunca se había permitido hacerse. El encuentro con Tara Williams también le molestó, aunque de una manera diferente. Su genuina compasión y competencia desafiaban sus creencias arraigadas sobre el éxito y el valor. En su mundo, las personas se medían por sus logros, por su capacidad de controlar y dominar. Tara ejercía un tipo de poder diferente, uno basado en la conexión en lugar del control. Cuando su chofer finalmente se alejó del hospital, Lucas se encontró planeando no solo la donación, sino también futuras visitas. Los trillizos necesitaban observación, se dijo. Era mera curiosidad profesional por sus inusuales marcas de nacimiento. Pero en el fondo, sabía que había algo más, un imán inexplicable que no estaba seguro de querer resistir. Lucas estaba sentado en su biblioteca privada, rodeado de libros encuadernados en cuero y el suave resplandor de lámparas antiguas. Ante él yacía un sobremanila que amenazaba con desentrañar todo lo que creía sobre sí mismo. Sus manos, normalmente lo suficientemente firmes como para firmar contratos multimillonarios sin dudarlo, temblaban ligeramente mientras leía de nuevo los documentos. La adopción se finalizó en 1982, explicó Gerald Matthews, el abogado de toda la vida de su familia, desde su posición al otro lado del escritorio de caoba. El rostro del anciano abogado mostraba la tensión de guardar este secreto durante 4 décadas. Sus padres fueron explícitos en su deseo de mantener esta información sellada hasta después de su muerte. La documentación era meticulosa, como Lucas habría esperado de sus padres. Cada detalle de su adopción había sido cuidadosamente registrado, y luego enterrado bajo capas de protección legal. La reciente muerte de su madre finalmente había desencadenado la liberación de estos registros, aunque su padre se llevó su propio conocimiento a la tumba años antes. Hay más, continuó Gerald, sacando otro documento de su maletín. Su madre biológica dejó esta carta. Solicitó específicamente que se le entregara si alguna vez descubría la adopción. Lucas miró el sobresellado, su papel amarillento contrastaba fuertemente con los documentos modernos y nítidos que lo rodeaban. Lo guardó en el cajón de su escritorio, sin abrirlo. Algunas verdades requerían un tiempo cuidadoso, y él aún no estaba listo para esta. Al otro lado de la ciudad, el día de Tara se desmoronaba a su manera. La sala de pediatría estaba otra vez con falta de personal, y el estado de los trillizos había requerido monitorización constante durante todo su turno. Se apoyó contra la pared de la sala de descanso, permitiéndose finalmente un momento de vulnerabilidad. No sé cuánto tiempo más podré mantener este ritmo, admitió a Jenny, quien se había quedado hasta tarde para apoyar a su amiga. El café en la taza de Tara se había enfriado hacía horas, olvidado durante la última crisis. Estos bebés necesitan más atención de la que podemos darles con nuestros recursos actuales. Jenny observó a su amiga con preocupación. El optimismo habitual de Tara se había ido desgastando últimamente, erosionado por las largas jornadas y el desgaste emocional de cuidar a pacientes tan vulnerables. ¿Has oído algo sobre la donación de Harrington? Nada todavía, suspiró Tara. Aunque ha vuelto 2 veces esta semana para visitar a los trillizos. ¿Hay algo en esas visitas, Jenny? Intenta ocultarlo, pero veo lo afectado que está por ellos. La mención de Lucas provocó una mezcla compleja de emociones en Tara. Sus interacciones habían sido breves pero cargadas de una corriente subterránea de algo que no podía nombrar.
Él mantenía su distancia profesional, haciendo preguntas inteligentes sobre el cuidado de los bebés, pero ella lo sorprendió estudiando sus marcas de nacimiento con una intensidad que parecía casi personal. Más tarde esa noche, Lucas regresó al hospital. Había programado su visita para el cambio de turno, sabiendo que la sala estaría más tranquila. Lo que no esperaba era encontrar a Tara todavía allí, actualizando las gráficas en el puesto de enfermería. «Señor Harrington», reconoció, levantando la vista de su trabajo. La luz fluorescente proyectaba sombras bajo sus ojos, evidencia de una larga jornada. «Por favor, llámame Lucas», dijo él, las palabras sorprendiéndolos a ambos. Se acercó a las cunas de los trillizos, su costoso traje fuera de lugar entre el equipo médico. «¿Cómo están?» «Sus niveles de oxígeno se están estabilizando», informó Tara, su entrenamiento profesional tomando el control. «Pero aún les queda un largo camino por recorrer». Lucas asintió, su atención fija en el más pequeño de los 3 bebés. La marca de nacimiento detrás de su oreja parecía burlarse de él con su familiar forma. Inconscientemente levantó la mano para tocar su propia marca, un gesto que Tara no pasó por alto. «¿Todo bien?», preguntó ella, su voz suavizándose con genuina preocupación. Lucas se giró para mirarla, y por un momento, sus cuidadosamente construidas barreras vacilaron. El peso de la carta sin abrir en su oficina, la impactante revelación de su adopción y la misteriosa conexión que sentía con estos 3 pequeños pacientes amenazaban con desbordar su legendario control. «Yo», comenzó, luego se detuvo. ¿Cómo podía explicar algo que apenas comprendía él mismo? ¿Cómo podía compartir sus sospechas sobre las marcas de nacimiento cuando ni siquiera había procesado la verdad sobre sus propios orígenes? El momento se extendió entre ellos, lleno de palabras no dichas y posibilidades inciertas. Tara esperó pacientemente, su presencia le ofrecía una seguridad que nunca antes había experimentado. Pero la vulnerabilidad era demasiado nueva, demasiado aterradora. «Debería irme», dijo finalmente, recuperando su máscara de distanciamiento profesional. «Gracias por su tiempo, señorita Williams». Mientras se alejaba, ambos sintieron el peso de las palabras no dichas, de las conexiones aún no reconocidas. La verdad pendía entre ellos como un hilo delicado, a punto de romperse o de convertirse en algo más fuerte. Pasaron 2 semanas antes de que Lucas finalmente encontrara el valor para tener una conversación real con Tara. Se encontraron en el pequeño patio del hospital, un espacio de concreto embellecido por plantas en macetas, decididamente resistentes. El turno de noche estaba a punto de comenzar, pero Tara había llegado temprano específicamente para esta reunión, intrigada por la solicitud formal que Lucas había enviado a través de la administración del hospital. «Fui adoptado», dijo sin preámbulos, con las manos apretadas detrás de la espalda, cerca de un banco desgastado. Las palabras le sabían a extrañas en la boca, como si hablara un idioma que acababa de aprender. «Lo descubrí recientemente, después del fallecimiento de mi madre». Tara absorbió la información en silencio, notando cómo la postura usualmente precisa de Lucas ahora parecía más una armadura. Se sentó en el banco, una invitación silenciosa para que él se uniera a ella. Después de un momento de vacilación, lo hizo, aunque manteniendo una cuidadosa distancia. El momento en que sucedió descubrir la adopción y luego conocer a los trillizos, continuó, mirando el pequeño jardín. «Me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo. Un descubrimiento así podría desestabilizar a cualquiera», ofreció Tara, con la misma comprensión amable que usaba con los padres preocupados en su sala. «¿Cómo lo estás procesando?» Lucas se volvió para mirarla, sorprendido por la simple humanidad de su pregunta. Nadie en su mundo se atrevería a preguntar tan directamente sobre su estado emocional. «No estoy seguro de saber cómo», admitió. «Toda mi vida se ha basado en el control, en saber exactamente quién soy y a dónde voy. ¿Ahora? Ahora estás descubriendo que hay más en tu historia», terminó Tara por él. Hizo una pausa, y luego decidió compartir algo de sí misma. «Sabes, me enfrento a mi propia versión de la incertidumbre todos los días en este hospital». Lucas escuchó mientras Tara hablaba de sus experiencias como mujer negra en el sector sanitario, de cómo tuvo que trabajar el doble para obtener la mitad del respeto, de cómo las familias de algunos pacientes seguían cuestionando su competencia a pesar de sus años de experiencia. «Lo más difícil no es el trabajo extra o los prejuicios sutiles», explicó, alisando inconscientemente sus uniformes. «Es mantener tu sentido del yo cuando el mundo sigue intentando decirte quién deberías ser».
Sus palabras resonaron en Lucas de maneras inesperadas. Pensó en su imagen pública cuidadosamente elaborada, en las expectativas de los miembros de su junta directiva, en el legado que habían construido sus padres adoptivos. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo te mantienes fiel a ti misma? Recordando que mi valía no está determinada por las limitaciones de los demás, respondió Tara, mirándolo fijamente. Y al elegir cada día ser exactamente quien soy, no quien los demás esperan que sea. Esta conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Durante las semanas siguientes, Lucas comenzó a aparecer en el hospital a horas inesperadas, dejando de esconderse tras la excusa de consultar sobre su donación. A veces llevaba café a las enfermeras del turno de noche. Otras veces, simplemente se sentaba con los trillizos, leyendo informes financieros en su presencia como si fueran sus miembros más importantes del consejo. Tara le presentó los pequeños placeres de su mundo, la satisfacción de ver mejorar a un paciente, la alegría de la sonrisa agradecida de un padre, la camaradería entre el personal del hospital. A cambio, Lucas se encontró compartiendo destellos de su vida más allá del consejo de administración. La llevó a su jardín favorito en la azotea, un espacio privado sobre su oficina donde a veces escapaba para pensar. Sus mundos comenzaron a mezclarse de maneras sorprendentes. Lucas aprendió a cambiar un pañal bajo la paciente instrucción de Tara, su naturaleza precisa le sirvió bien en esta nueva habilidad. Tara descubrió que tenía talento para la estrategia corporativa cuando Lucas compartió algunos de sus desafíos empresariales, su experiencia gestionando recursos limitados ofreciendo perspectivas frescas. Sin embargo, a medida que se acercaban, Lucas luchaba con el peso de su carta sin leer y los misterios que rodeaban su adopción. Cada vez que visitaba a los trillizos, las marcas de nacimiento parecían exigir respuestas que no estaba seguro de estar preparado para afrontar. Y aunque la presencia de Tara en su vida se sentía cada vez más esencial, también le aterrorizaba por su potencial pérdida. Una tarde, mientras paseaban por Central Park después de cenar rápidamente en un puesto callejero, la primera experiencia de Lucas con la comida callejera, se dio cuenta de lo lejos que se había alejado de su vida cuidadosamente planificada. El hombre que alguna vez insistió en comedores privados y menús cuidadosamente seleccionados ahora se encontraba más feliz con un perrito caliente y buena compañía. Mi consejo sufriría un ataque al corazón colectivo si pudieran verme ahora, reflexionó, observando a un grupo de niños jugando cerca. Tara se rió, el sonido se extendió por el aire fresco de la tarde. El gran Lucas Harrington, comiendo en un puesto callejero. Sin duda, las acciones se desplomarían. Sus bromas no llevaban juicio, solo calidez, y Lucas se encontró sonriendo, una sonrisa real, no la impostada que usaba para las fotos de negocios. Mientras caminaban, sus manos se rozaron ocasionalmente, cada roce enviaba ondas a través de las cuidadosas barreras que habían mantenido. Las columnas de chismes rompieron la noticia un miércoles por la mañana. Heredero Harrington se aprovecha de enfermera, gritaba el titular del New York Daily News, acompañado de fotos granulosas de Lucas y Tara saliendo de un pequeño restaurante italiano en el Village. El artículo pintaba su relación con tonos morbosos, cuestionando si el multimillonario estaba sufriendo una crisis nerviosa o si la ambiciosa enfermera se había abierto camino en su vida de alguna manera. Lucas descubrió la noticia durante su reunión matutina cuando su director de Relaciones Públicas, Marcus Chen, dejó el periódico en su escritorio con una preocupación cuidadosamente disimulada. Debemos adelantarnos a esto, sugirió Marcus, ya abriendo declaraciones preparadas en su tableta. Podemos presentarlo como parte de su trabajo caritativo con el hospital. La sugerencia hizo que Lucas apretara la mandíbula. Pensó en la gentil fuerza de Tara, su inquebrantable dedicación a sus pacientes y la tranquila dignidad con la que abordaba cada desafío. La idea de reducir su relación a una estrategia de relaciones públicas se sentía como una traición. Ninguna declaración, declaró Lucas, su voz cargando la autoridad que había construido su imperio. Esta es mi vida personal, no una fusión corporativa. Pero la atención de los medios trajo presiones inesperadas. Los fotógrafos comenzaron a acampar frente al hospital, convirtiendo el trayecto diario de Tara en un calvario. Sus colegas, antes amigables y comprensivos, ahora la miraban con una mezcla de envidia y sospecha. Algunos se preguntaban en voz alta si ella había orquestado toda la situación, desde las visitas de Lucas al hospital hasta su creciente relación. En casa, Tara enfrentaba presiones diferentes, pero igualmente desafiantes.
Su madre, Gloria Williams, una maestra jubilada que había criado sola a 3 hijos tras la muerte de su marido, expresó sus preocupaciones durante su cena dominical semanal. «Cariño, estoy preocupada por ti», dijo Gloria, pasando el pan de maíz. «Hombres como él, no nos ven como iguales. Somos aventuras exóticas, escapadas temporales de sus vidas privilegiadas. Tu padre estaría preocupado». Tara empujó la comida por su plato, pensando en el Lucas que había llegado a conocer, el hombre que pasaba horas leyendo a niños enfermos, que recordaba las preferencias de café de cada enfermera, que la miraba como si ella tuviera las respuestas a preguntas que él no sabía que se estaba haciendo. «Él es diferente, mamá», intentó explicar. «Hay más en él que su dinero o su reputación». «Eso es lo que todos quieren que pienses», intervino su hermano Marcus desde el otro lado de la mesa. «Hasta que se aburren y vuelven a los de su especie». Las palabras le dolieron, en parte porque hacían eco de las dudas ocasionales de Tara. Había visto a Lucas navegar por sus diferentes mundos con creciente confianza, pero a veces lo sorprendía encogiéndose ante pequeños recordatorios de sus diferentes orígenes, la forma en que crujía el ascensor del edificio de su apartamento, como sus muebles mostraban señales de desgaste, las sencillas comidas que preparaba en lugar de pedir en restaurantes de 5 estrellas. Mientras tanto, Lucas se enfrentaba a sus propias batallas en el mundo corporativo. Los miembros del consejo cuestionaron su juicio, sugiriendo que sus recientes decisiones personales reflejaban mal a la empresa. Los principales accionistas expresaron su preocupación por sus frecuentes visitas al hospital y su posible impacto en su concentración. Durante una reunión del consejo particularmente tensa, Vernon Richardson, el amigo y mentor más antiguo de su padre, lo llamó aparte. «Tu padre construyó esta empresa sobre principios de excelencia y conducta apropiada», le recordó Vernon. «Este romance con la enfermera está por debajo de ti, Lucas». Bajo el nombre Harrington. Lucas sentía la familiar presión de conformarse, de ser el hijo perfecto y el líder que sus padres lo habían criado para ser. Pero entonces pensó en la carta sin abrir en el cajón de su escritorio, la verdad sobre su adopción, y la creciente certeza de que todo sobre lo que había construido su identidad podría estar basado en mentiras cuidadosamente elaboradas. La situación llegó a un punto crítico durante una gala benéfica donde Lucas finalmente había convencido a Tara de ser su acompañante oficial. Ella lucía deslumbrante con un vestido azul noche, pero él percibió su incomodidad mientras los fotógrafos sociales registraban cada uno de sus movimientos. Luego escuchó a 2 esposas de miembros de la junta directiva hablando de ella en susurros fingidos. «Obviamente una cazafortunas», dijo una, con la voz lo suficientemente alta. «Y tan étnica». «¿En serio? ¿Qué se cree Lucas?». Antes de que pudiera intervenir, Tara le apretó el brazo suavemente. «Las oí», susurró. «Y está bien. Su opinión sobre mí no define quién soy». Su gracia ante semejante crueldad casual le hizo a Lucas darse cuenta de algo crucial. Mientras él se había preocupado por protegerla de su mundo, ella le había estado mostrando silenciosamente cómo navegar por ambos mundos con dignidad y autenticidad. La luz de las velas titilaba sobre el mantel blanco en Per Se, el aclamado restaurante de Thomas Keller con vistas a Central Park. Lucas había reservado todo el comedor privado, sabiendo que esta conversación requeriría absoluta privacidad. Observó a Tara admirar el elegante ambiente, notando cómo parecía igual de cómoda aquí como en la sala de descanso del hospital. «Hay algo que necesito contarte», comenzó Lucas, trazando el tallo de su copa de vino con los dedos. La velada había sido cuidadosamente orquestada, como todo en su vida, pero las palabras que necesitaba decir se negaban a seguir su guión habitual. «Se trata de los trillizos, y de por qué me siento tan atraído por ellos». Tara dejó caer el tenedor, prestándole toda su atención. Había notado su creciente preocupación por los bebés, como sus visitas se habían vuelto más frecuentes, sus preguntas más específicas. Su instinto maternal le decía que algo más profundo estaba en juego. «Las marcas de nacimiento que tienen», continuó Lucas, tocándose inconscientemente la zona detrás de la oreja, «no solo son similares a las mías, son idénticas. Y después de descubrir mi adopción, he estado investigando la historia de mi familia biológica». Hizo una pausa, metiendo la mano en su chaqueta para sacar un sobre desgastado. «Esta carta lleva semanas en mi escritorio. Es de mi madre biológica». Los ojos de Tara se abrieron ligeramente mientras procesaba las implicaciones. «¿La has leído?», preguntó suavemente. «Todavía no», admitió Lucas.
He tenido miedo de lo que pueda revelar. Pero después de pasar tiempo con los trillizos, después de conocerte, empiezo a darme cuenta de que conocer la verdad, por difícil que sea, es mejor que vivir con la incertidumbre. Con manos que temblaban casi imperceptiblemente, Lucas rompió el sello del sobre. El papel del interior estaba amarillento por el tiempo, la letra elegante pero mostrando signos de angustia emocional en sus diferentes presiones. Mientras leía, Tara observó cómo su rostro reflejaba una gama de emociones que nunca antes le había visto mostrar tan abiertamente. Mi madre biológica, dijo finalmente, la voz áspera de la emoción, tenía una condición genética rara. Eso causó la marca de nacimiento distintiva. La condición, tragó saliva con dificultad, puede provocar complicaciones de salud graves en los niños que la heredan. La comprensión brilló en los ojos de Tara. Como enfermera, captó al instante las implicaciones médicas. La condición de los trillizos, susurró. ¿Crees que está relacionada? Lucas asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando recuperó la voz, ésta llevaba todo el peso de su revelación. La carta sugiere que la familia de mi madre biológica tiene un historial de nacimientos múltiples. Gemelos, trillizos, forma parte del mismo patrón genético. Tara cruzó la mesa y tomó su mano. El gesto fue sencillo pero profundo, acortando la distancia física y emocional entre ellos. Lucas, sea lo que sea que descubras, sea cual sea la conexión que exista entre tú y los trillizos, eso no cambia quién eres. ¿No es así?, preguntó él, mientras su cuidadosamente construido mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre mí, mi familia, mi futuro, todo es diferente ahora. Y tú, apretó su mano con más fuerza, te has convertido en una parte tan importante de mi vida, pero no sé si puedo pedirte que te enfrentes a toda esta incertidumbre. No me lo estás pidiendo, respondió Tara con firmeza. Estoy eligiendo estar aquí. Pero Lucas, necesitas tener claro que estás llevando a cabo esta investigación porque realmente quieres conocer tu historia, ¿o buscas algo más? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Lucas miró sus manos entrelazadas, pensando en cómo había cambiado su vida desde que la conoció. He pasado toda mi vida controlando cada variable, planeando para cada eventualidad, dijo lentamente. Pero estar contigo, conocer a los trillizos, me ha demostrado que algunas cosas no se pueden controlar. Algunas cosas hay que sentirlas, experimentarlas, vivirlas. A medida que avanzaba la cena, hablaron sobre las posibilidades y los desafíos que se avecinaban. Tara compartió sus conocimientos médicos sobre las afecciones genéticas, mientras que Lucas reveló más detalles de su investigación. Sin embargo, bajo su conversación práctica corría una corriente de emociones más profundas, miedo, esperanza, y algo que se sentía cada vez más como amor, aunque ninguno estaba listo para nombrarlo. Martin St. Claire se sentaba frente a Lucas en un asador de Manhattan con poca luz, su rostro curtido reflejando décadas de guardar los secretos de los demás. Como antiguo socio comercial de su padre, Martin había estado presente durante gran parte de la infancia de Lucas, aunque habían perdido el contacto después de la muerte del mayor de los Harrington. Tu madre, comenzó Martin, girando su whisky escocés pensativamente, Sara no solo te protegía cuando arregló la adopción. Se protegía a sí misma, y a todo el legado Harrington. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras. La mujer que te dio a luz, Catherine Misa, trabajaba para la compañía de tu padre a principios de los años 80. Una brillante investigadora, especializada en ingeniería genética. Lucas se inclinó hacia adelante, cada músculo tenso. ¿Qué tipo de investigación? Un trabajo innovador sobre afecciones hereditarias. Estaba particularmente interesada en un marcador genético raro que producía marcas de nacimiento distintivas y aumentaba la probabilidad de nacimientos múltiples. Tu padre financió su investigación en privado, fuera de los canales oficiales de la compañía. Mientras tanto, en el Hospital Comunitario Metro, Tara se enfrentaba a una crisis que pondría a prueba sus límites profesionales y emocionales. Uno de los trillizos, el más pequeño, al que habían apodado Luchador, había desarrollado complicaciones durante la noche. Sus niveles de oxígeno se desplomaron sin previo aviso, sumiendo a la sala de pediatría en un caos controlado. La presión arterial está bajando, gritó Jenny mientras trabajaban para estabilizar al bebé. ¿Dónde está el doctor Martínez? Tara se movió con eficiencia práctica, sus manos firmes incluso mientras su corazón se aceleraba. Está a 10 minutos.
Inicia el protocolo de respaldo del que hablamos. Sintió el peso de la responsabilidad aplastándola, no solo como enfermera, sino como alguien que había llegado a querer a esos bebés, que comprendía su posible conexión con el hombre del que se estaba enamorando. Las horas pasaron en un torbellino de procedimientos médicos y monitorización constante. Cuando la crisis finalmente remitió, Tara se encontró sola en la sala de descanso, con sus uniformes arrugados y las emociones a flor de piel. Buscó su teléfono y vio 3 llamadas perdidas de Lucas. Su dedo se cernía sobre su número, deseaba su apoyo, pero sabía que él también estaba lidiando con su propia turbulencia emocional. De vuelta en el restaurante, las revelaciones de Martín continuaron. La investigación de Catherine fue revolucionaria, pero controvertida. Creía que podía identificar y potencialmente modificar la secuencia genética responsable del patrón de las marcas de nacimiento. Tu padre vio el potencial económico, pero le preocupaba la reacción pública. ¿Qué le pasó?, preguntó Lucas, aunque algo en su interior le decía que ya conocía parte de la respuesta. Desapareció en 1982, justo después de que nacieras. Tu padre lo arregló todo, la adopción, el encubrimiento, el generoso fondo fiduciario a su nombre. Sara aceptó criarte como suya, sin hacer preguntas. Fue la solución perfecta, hasta que aparecieron los trillizos en el hospital comunitario Metro, terminó Lucas, con la mente a mil. Con el mismo marcador genético que yo. Su teléfono vibró con la llamada entrante de Tara. Al ver su nombre en la pantalla, Lucas sintió que el mundo se le venía encima, su pasado, presente y posible futuro pendían de un hilo. Se excusó con Martín y salió para atender la llamada. La voz de Tara reflejaba la tensión de una noche difícil. Lucas, yo necesitaba oír tu voz. Uno de los trillizos tuvo una crisis esta noche. Ahora está estable, pero... Su voz se apagó, el agotamiento emocional era evidente. Lucas se sentía dividido entre correr a su lado y seguir con las revelaciones de Martín. Estoy con alguien que conocía a mi padre, dijo con cuidado. Me está contando cosas sobre mi madre biológica, sobre su investigación, sobre por qué me dio en adopción. El silencio entre ellos crujía con una comprensión tácita. La condición genética, dijo Tara con suavidad. Lucas, creo que debemos considerar la posibilidad de que estos bebés podrían estar relacionados con mi familia biológica, completó él. Lo sé. Y hay más, Tara. Mucho más que estoy descubriendo. Hizo una pausa, luchando con el peso de todo lo que había descubierto. Quiero contarte todo, pero también quiero estar ahí para ti después de la noche que has pasado. A veces, respondió Tara, con la voz más firme, estar ahí para alguien significa darle espacio para que procese su propio camino. Descubre lo que necesitas saber, Lucas. Yo estaré aquí. Después de su conversación con Martín, Lucas se lanzó a su investigación con la misma intensidad que normalmente reservaba para las adquisiciones corporativas. Su oficina se convirtió en un centro de mando de expedientes médicos, artículos de investigación e historiales familiares. El espacio cuidadosamente ordenado que una vez reflejó su estilo de vida controlado ahora parecía la sala de operaciones de un detective. La discusión con Tara ocurrió un martes lluvioso por la noche. Ella había llegado a su oficina después de su turno, todavía con su uniforme, la preocupación grabada en su rostro cansado. No se habían visto correctamente en días, su comunicación se había reducido a breves llamadas telefónicas y mensajes de texto. Te has perdido los últimos 3 controles de desarrollo de los trillizos, dijo, parada en la puerta de su despacho. Los papeles esparcidos por su escritorio parecían burlarse del orden que alguna vez representaron. Su estado se está estabilizando, pero necesitan constancia, Lucas. Necesitan gente con la que puedan contar. Lucas levantó la vista de los artículos de investigación de Catherine Miss, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Lo hago por ellos, insistió. Si puedo entender el patrón genético, quizás podamos prevenir futuras complicaciones. La investigación de mi madre. La investigación de tu madre tiene 30 años, interrumpió Tara, su preocupación profesional mezclándose con la personal. Estos bebés necesitan atención ahora, en el presente. Y hizo una pausa, reuniendo coraje. Necesito saber si puedes estar presente en lo que está pasando ahora, no solo persiguiendo fantasmas del pasado. La palabra fantasmas golpeó a Lucas como un puñetazo.
Se levantó, y su silla rodó hacia atrás contra la ventana. No entiendes. Esto no se trata solo del pasado. Cada dato que descubro sugiere que la investigación de mi madre biológica podría ser crucial para su supervivencia. El marcador genético, el patrón de nacimientos múltiples, las complicaciones que están experimentando, todo está conectado. ¿Y nosotros?, preguntó Tara en voz baja. ¿Dónde encajamos en esta obsesión tuya? Lucas la miró, viendo por primera vez lo exhausta que estaba, como la tensión de llevar tanto sus responsabilidades profesionales como su carga emocional le había pasado factura. Pero el impulso de descubrir la verdad lo había consumido, convirtiéndose en un fuego que no podía extinguir. Necesito concentrarme en esta investigación, dijo finalmente, con el mismo tono que usaba para las decisiones difíciles en el consejo. La salud de los trillizos podría depender de lo que descubra. Tara se irguió, su formación médica proporcionándole la fuerza que necesitaba. Entonces yo necesito concentrarme en mis pacientes. ¿En todos ellos? No solo en los 3 que conectan con tu pasado. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Cuando estés listo para vivir de nuevo en el presente, ya sabes dónde encontrarme. El silencio tras su marcha fue absoluto. Lucas permaneció en su despacho, rodeado de papeles que prometían respuestas pero que, de alguna manera, lo dejaban más perdido que nunca. Sobre su escritorio, una foto de los trillizos parecía mirarlo acusadoramente. En los días siguientes, Lucas canalizó su dolor en acción. Contrató investigadores privados, consultó con especialistas en genética y se sumergió más profundamente en la investigación de su madre biológica. La investigación lo condujo a un descubrimiento sorprendente: Catherine Miss no había simplemente desaparecido. Había continuado su investigación en secreto, financiada por un fideicomiso que su padre adoptivo había establecido. Mientras tanto, Tara se sumergió en su trabajo, encontrando consuelo en la rutina estructurada de la vida hospitalaria. Sus colegas notaron la ausencia de su misterioso visitante multimillonario, pero sabían que era mejor no hacer preguntas. Solo Jenny se atrevió a tocar el tema durante sus turnos nocturnos compartidos. Lo resolverá, dijo Jenny una noche, viendo a Tara comprobar los signos vitales de los trillizos por tercera vez en una hora. Hombres como él, están acostumbrados a resolver problemas con dinero y poder. Pero algunas cosas no se pueden comprar ni controlar, hay que sentirlas. Las palabras resonaron en la mente de Tara mientras cuidaba de sus pequeños pacientes. Cada día, los trillizos se fortalecían, sus personalidades individuales emergían a pesar de su apariencia idéntica. El más pequeño, luchador, ahora le agarraba el dedo con una fuerza sorprendente. Sus hermanos mostraban mejoras similares, pero cada uno a su manera. La reunión con Catherine Miss tuvo lugar en un centro de cuidados privados a las afueras de la ciudad. Lucas se detuvo en el umbral de su habitación, observando a la mujer que le había dado la vida. Ella estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, su cabello plateado impecablemente peinado, las manos reposando en su regazo. A pesar de los años de aislamiento, mantenía una dignidad que le recordaba a Lucas su propia compostura, cuidadosamente cultivada. Me preguntaba cuándo me encontrarías, dijo Catherine sin girarse. Su voz conservaba el mismo acento refinado que recordaba de Sarah Harrington, aunque desgastado por el tiempo y las circunstancias. Cuando nacieron los trillizos en el metro, supe que era cuestión de tiempo. Lucas entró en la habitación, el corazón latiéndole con fuerza por las preguntas que había acariciado durante décadas. ¿Sabía usted de los trillizos? Catherine finalmente se giró para mirarlo, y Lucas vio sus propios ojos mirándole. He estado monitorizando todos los nacimientos en la región que mostraban signos del marcador genético. Es parte de mi investigación en curso. Señaló un portátil sobre la mesa cercana, cuya pantalla mostraba datos médicos. Tu padre pudo haberme ocultado, pero nunca dejó de financiar mi trabajo. La revelación golpeó a Lucas como un puñetazo. ¿Todo este tiempo, ha estado continuando su investigación? Mientras yo crecía creyendo que era hijo de otro. Te entregué para protegerte, la voz de Catherine llevaba una mezcla de convicción y arrepentimiento. El trabajo de modificación genética que estaba haciendo era revolucionario, pero peligroso. Había gente que quería usarlo para sus propios fines. Tu padre ofreció una solución: te protegería, te daría una vida privilegiada y seguiría financiando mi investigación en secreto. Mientras Catherine hablaba, el mundo de Lucas volvió a cambiar.
La narrativa cuidadosamente construida de su infancia, el padre hombre de negocios exitoso, la madre socialmente perfecta, adquirió nuevas dimensiones. El protocolo de excelencia, murmuró. La obsesión de mi padre por la perfección. Era su forma de asegurar que nunca mostraría signos de las modificaciones genéticas, completó Catherine. La marca de nacimiento era imposible de ocultar, pero todo lo demás, tu inteligencia, tus capacidades físicas, tu control emocional, todo podía moldearse mediante un entrenamiento riguroso. Al otro lado de la ciudad, Tara estaba sentada con Jenny en su cafetería favorita después de un largo turno. El asiento de vinilo crujió cuando se recostó, exhausta pero con necesidad de hablar. No dejo de pensar en Lucas, admitió. En cómo todo en su vida ha girado en torno al control, a la perfección. Ahora está descubriendo que incluso su propio ADN formó parte del experimento de alguien más. Jenny cruzó la mesa, apretando la mano de su amiga. ¿Todavía lo amas? El amor no es el problema, respondió Tara, pensando en la forma en que Lucas había mirado a los trillizos, como su cuidadosa fachada se había resquebrajado en esos momentos de conexión genuina. Es si él puede aceptar que algunas cosas en la vida no se pueden controlar o perfeccionar. Que a veces el amor significa abrazar el caos, la incertidumbre. De vuelta en el centro de atención, Catherine compartió la última pieza del rompecabezas. Los trillizos, dijo ella, suavizando la voz, llevan una versión más reciente de la modificación genética. Su madre formó parte de una segunda generación de sujetos de investigación voluntarios que creían estar participando en estudios de fertilidad. Lucas sintió que la habitación daba un vuelco. Su madre desconocía el alcance completo del experimento, confirmó Catherine. Pero el marcador genético, la tendencia a los embarazos múltiples, las complicaciones de salud, todo está conectado a tu ADN, Lucas. A las modificaciones que hice antes de que nacieras. El peso de esta revelación lo aplastó. No solo estaba conectado a los trillizos por una peculiaridad genética compartida, era directamente responsable de su existencia, sus luchas, su lucha por la supervivencia. El control que había buscado toda su vida había sido una ilusión, enmascarando un patrón más profundo de manipulación científica y secretos familiares. Los monitores de la unidad de cuidados intensivos pediátricos emitían pitidos rítmicos mientras Lucas corría por los pasillos del hospital. Había recibido la llamada urgente de Tara durante su reunión con Catherine. Los trillizos habían empeorado repentinamente, sus condiciones deteriorándose simultáneamente de una manera que confirmaba sus peores temores sobre su conexión genética. La escena que lo recibió hizo que su cuidadosamente construido mundo se derrumbara por completo. Tara estaba entre las 3 incubadoras, dirigiendo al equipo médico con la intensidad concentrada que él había admirado por primera vez meses atrás. Sus ojos se encontraron con los suyos al entrar, y en ese momento, toda la distancia personal se evaporó ante la crisis. Sus niveles de oxígeno son críticos, informó con profesionalidad, aunque su voz llevaba matices de una preocupación más profunda. Los 3, exactamente al mismo tiempo. Es como si sus cuerpos estuvieran sincronizados de una manera que nunca habíamos visto antes. Lucas se acercó, su propia verdad genética ardiendo en su mente. Es la modificación, dijo en voz baja, para que solo Tara pudiera oírlo. La misma que yo tengo. Catherine, mi madre biológica, me lo explicó todo. El marcador genético no solo crea similitudes físicas, crea una conexión biológica entre nacimientos múltiples. Están literalmente unidos a nivel celular. La comprensión se dibujó en los ojos de Tara mientras su conocimiento médico se fusionaba con esta nueva información. Por eso siempre han respondido a los tratamientos como una unidad, susurró. Pero Lucas, ¿cómo nos ayuda esto ahora? Porque yo llevo la modificación original, explicó, arremangándose la camisa. Mi sangre contiene la versión estable de la secuencia genética. Catherine ha estado monitoreando estos casos durante décadas, sabe exactamente cómo usar el material genético original para estabilizar las complicaciones en generaciones posteriores. Llegó el doctor Martínez, informado de la situación. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de procedimientos médicos, mientras la sangre de Lucas se procesaba según los protocolos de Catherine y se administraba a los trillizos. Durante todo el proceso, Tara permaneció como su constante guardiana, su experiencia profesional guiando el proceso mientras su implicación personal la mantenía alerta a cada cambio en su estado. Al amanecer sobre Manhattan, la crisis había pasado.
Los signos vitales de los trillizos se estabilizaron, su declive sincronizado se revirtió tan dramáticamente como había comenzado. En la tranquila calma posterior, Lucas y Tara se encontraron solos con los bebés, la verdad de su conexión finalmente revelada por completo. «Son míos», dijo Lucas suavemente, tocando el cristal de la incubadora. No fue por una anomalía genética ni un experimento médico. La clínica de fertilidad donde trataron a su madre formaba parte de la investigación en curso de Catherine. Mi ADN modificado se usó en el programa. Soy su padre biológico, Tara. Tara absorbió la revelación, observando cómo el más pequeño de los trillizos, Luchador, envolvía su diminuta mano alrededor del dedo de Lucas a través del portillo de la incubadora. «Te has sentido atraído por ellos desde el principio», dijo. «Una parte de ti debía saberlo». «He pasado toda mi vida intentando ser perfecto», continuó Lucas, la voz ronca de emoción. «Cada decisión, cada acción, cuidadosamente controlada y medida. Pero estos bebés son la prueba de que las cosas más significativas de la vida no se pueden controlar. Son desordenados, complicados y absolutamente perfectos en su imperfección». Se volvió para mirar a Tara, viéndola con nuevos ojos, no como alguien que desafiaba su mundo ordenado, sino como alguien que le había ayudado a aceptar el hermoso caos de la vida real. «He estado tan concentrado en entender mi pasado, en resolver el misterio de mi conexión con estos bebés, que casi pierdo de vista mi futuro. Lo que, y quién, realmente importa». El sol de la mañana entraba por las ventanas del hospital, proyectando largas sombras por la habitación. En la creciente luz, Lucas y Tara permanecieron juntos, velando por 3 pequeñas vidas que los habían unido y transformado a ambos. Los bebés dormían plácidamente, sus marcas de nacimiento idénticas visibles detrás de las orejas, ya no una señal de manipulación científica, sino un símbolo de su singular vínculo familiar. «¿Y ahora qué?», preguntó Tara, buscando la mano de Lucas. «Adelante», respondió con sencillez. «Juntos. Estos pequeños necesitarán a ambos tu compasión y mi determinación, tu sabiduría y mis recursos. Necesitarán padres que comprendan que el amor no se trata de perfección, se trata de aceptación, crecimiento y de afrontar lo que venga como familia». La historia que había comenzado con un hombre de negocios controlado y una enfermera entregada se había transformado en algo que ninguno de los dos habría podido predecir, una historia de misterios genéticos, secretos familiares y los caminos inesperados que nos llevan a donde realmente pertenecemos. Mientras Lucas y Tara velaban por su extraordinaria familia, comprendieron que su mayor aventura recién comenzaba.